Jai Radha Madhava Jai Kunja Vihari Jai. Muchas veces pasa en nuestra vida que nos acostumbramos tanto a algo que dejamos de verlo. Por esa razón esta ponencia se titula Mientras el lobo no está, porque si bien la canción lo que dice es juguemos en el bosque mientras el lobo no está, suprimo la primer parte haciendo un juego de palabras, porque aunque no la mencione, sigue estando implícita. Cuando comencé mis estudios en la Escuela de Paisajismo de la ciudad de Rosario, allá rondando el año 2000, surgió adentro mío un planteo muy propio, donde me cuestionaba cómo podía yo diseñar un espacio, tomar determinaciones sobre ese lugar, si iba a ser vivido por otra persona. Fue así como, llegando a las puertas de mi vida profesional, me aboqué a la educación, porque mi conclusión fue que un paisajista no es nada más una persona que comprende de plantas y comprende de formas, colores y escala, sino que un paisajista es un mediador entre el espacio y la persona. Y a partir de eso se me empezó a abrir un mundo muy grande, donde me daba cuenta la cantidad de virtudes que podía tener un lugar, siendo que estaba tan ligado a la naturaleza. Entonces encontré que de pronto un jardín podía ser una herramienta sumamente fuerte, si es bien explotada y bien conducida, para sanar el espíritu del ser humano, e incluso hasta como ser social, no solo en la psiquis personal. Hablo de una cultura, porque en definitiva, cultura viene de cultivar, y es lo que viene del suelo. No me refiero a que sea imposible, porque de hecho es una realidad. Sobre todo lo recalco en el accionar en lo que respecta a los espacios públicos y compartidos. Pero a lo que voy es a la importancia del área privada, a lo personal, a lo que es propio e íntimo, porque en definitiva los cuidados que brindamos a lo entrañable se reflejan en la actitud cotidiana, en el trato con los demás y consecuentemente en la vida pública y en la calle. Comparto con ustedes parte de las observaciones que he ido realizando y que pretenden abrir debate sobre la importancia de una pedagogía del paisaje, cuestión tan conexa con el sentido de pertenencia e identidad, porque después de todo, paisajismo es hacer país en su acepción más noble. Y propongo a su vez una autocrítica para los paisajistas y estudiantes acerca de las incumbencias profesionales, si nuestra labor es meramente estética y ecológica, utilizando la vegetación como herramienta decorativa, o si tomamos el compromiso humano de educar y educarnos a la par de eso para crecer como conjunto. Creo que sería un importante valor agregado. Un jardín puede ser entendido como una porción de tierra decorada con plantas. Puede ser entendido como una habitación más de una casa. Puede ser un lugar donde relajarse. O bien puede ser entendido como una llave de autoconocimiento, porque después de todo, el ser humano no deja de ser un ser natural. Desde nuestros orígenes nacimos desnudos y nos hicimos con armas para afrontar el mundo. Aprendimos a obtenerlas observando, razonando y acumulando información de nuestro entorno. A la materialización le llamamos tecnología y al espíritu le llamamos cultura. De las cavernas a las viviendas, del pelaje a la vestimenta, del día y la noche al reloj. De lo que veíamos importante que hacía nuestro día a día, a los pictogramas y después al alfabeto. ¿Podría entonces ser ajena la emoción de la razón? O mejor aún, podríamos desconectar nuestra psiquis y nuestra conducta social de la biomímesis. La mitad de la belleza depende del paisaje y la otra mitad de la persona que la mira. Hermann Hesse.
Un ecosistema es la interrelación de los seres vivos entre sí y con el medio en el que viven. En forma metafórica lo podríamos entender como la trama de una obra teatral donde se ven los actores y la escena y donde cada uno cumple un papel. Cada elemento de esta relación ocupa lo que llamamos nicho ecológico, es decir, que cumple una función. No existe nada que no tenga un rol y no existen roles vacíos. Si esto llegara a pasar, la naturaleza haría lo que podemos decir un casting y le daría el papel a quien fuera el más versátil para poder cubrirlo. Ahora bien, entre seres vivos estas relaciones pueden ser de tres tipos. Pueden ser positivas, donde encontramos el comensalismo, donde uno se beneficia sin perjudicar al otro. Podemos encontrar la cooperación, donde ambos se benefician. Y podemos encontrar el mutualismo, donde dependen uno del otro. Por otro lado tenemos lo que son las relaciones negativas. Encontramos en esta columna la predación, donde un ser vivo mata a otro para alimentarse. Encontramos la competencia, donde ambos se perjudican al competir para poder saciar una necesidad. Y encontramos el parasitismo, donde mientras uno resulta favorecido, el otro resulta perjudicado. Y por último tenemos lo que son las relaciones neutrales, en las que encontramos la tanatocresis, donde un individuo se beneficia de los restos de otro. Y tenemos por último la neutralidad como tal, donde ambos individuos no se afectan en ningún sentido. Los ecosistemas no solo son una constante en los ámbitos silvestres, y así como un solo árbol es por sí mismo un ecosistema, al estar sometido a condiciones climáticas, de suelo y diversos factores, también contienen otras formas de vida. En otra escala tenemos también lo que son los ecosistemas urbanos. ¿Qué evita entonces que en lo humano llamemos ecosistemas a los ámbitos de la familia, el trabajo y otros aspectos de nuestra vida? Extrapolándolo a lo emocional, cada quien puede hacer el juego de ubicar a las personas que lo rodean en cada uno de los términos que fui mencionando, en relaciones positivas, negativas o neutrales. Y la conclusión a la que podemos llegar va a ser la misma. No estamos obligados a tener relaciones perfectas con nadie, ni nadie será terriblemente malo para todo el mundo, porque las relaciones son relativas, se dan de tú a tú. Lo que a mí me puede parecer malo, para otro puede ser bueno. Y lo que considero más importante todavía es que nadie sobra, incluso aquellos que no nos caen bien o nos lastiman. Todos cumplimos una función. Un detalle no menor digno de mención es que en la naturaleza aquellos individuos que se especializan, es decir, que acotan y estrechan puntualmente su relación con ciertos elementos y o individuos, son aquellos más susceptibles de extinguirse. En una perspectiva más amplia tenemos lo que son los biomas. Un bioma es un conjunto de ecosistemas que se desarrollan en un espacio geográfico común, es decir, que comparten similares condiciones de suelo y clima. Si llamamos suelo al sitio donde se asientan las raíces, podemos decir que los valores, las costumbres y la educación son la base de la que parte la sociedad. Y si a esto le sumamos las variaciones climáticas que estarán dadas por las diferentes situaciones y cotidianeidades, entonces podemos decir que un bioma es la identidad de una cultura o país. ¿En qué reside la importancia de esto? Siguiendo con las analogías pansociológicas, cuando una planta se llena de bichos poniendo en peligro su vida, es porque está excesivamente estresada. Y esto ocurre cuando las condiciones de suelo y clima no son las que le corresponden, no están en el lugar que le es propio y al cual pertenece. Los consumidores de esta planta siempre van a estar presentes, pero se van a convertir en una plaga cuando ella esté débil. En lo personal, si se quiere tomar esto como un aprendizaje anímico espiritual,
Las personas o cuestiones que sentimos que nos consumen por demás, en realidad vienen a decirnos que ya de por sí estamos mal interiormente. Entonces deberíamos nutrirnos con las cosas que nos hacen bien. Pero por otro lado, tenemos el caso de los árboles de hoja caduca, que si no pasaran por periodos de invierno que le provoca un grado de estrés, no florecerían. De hecho, cuando un árbol está totalmente pelado en esa época y parece hasta muerto, es cuando más trabaja la raíz y se profundiza. Todo en el justo equilibrio. Es importante saber entonces que es completamente normal tener periodos donde no nos sintamos del todo bien, siempre teniendo presente que son momentos. La naturaleza tiene ciclos y nosotros no somos ajenos de eso. Haciendo honores al eje central de las segundas jornadas de arte e identidad de la ciudad de Victoria en Entre Ríos, planteo lo siguiente acerca de la diversidad. Si un jardín fuera compuesto íntegramente por plantas de la misma especie, ante la aparición de una plaga o cualquier otro factor a la que fuera vulnerable dicha especie, todos los individuos perecerían y el jardín se vendría abajo. Por eso, al igual que las personas con sus creencias, apariencias y capacidades, la diversidad es importante. Si por el contrario fuera todo distinto, cada planta tendría su necesidad propia, no solo de sustrato y riego, que ya de por sí es toda una cuestión. Imagínense una planta que necesita un suelo arenoso, con un clima seco, justo al lado de una planta que necesita un suelo muchísimo más abonado y con un riego más abundante. Tenemos también la cuestión de la dimensión, algo que muchas veces pasamos por alto en un afán de someter las cosas a una estructura racional que no les es propia. Queda esto manifestado en el caso clásico de los ficus benjamina, que superan los 20 metros y pretendemos tenerlos restringidos en una maceta. ¿Qué viene a significar que cuartemos la verdadera magnitud del mismo, tratando de preservarlo siempre como si fuera un niño en un mero acto de ternura o de esteticismo? Con cuántas otras cosas lo hacemos también. Y salvando el caso por tratarse de una especie a la que en el bagaje botánico llamamos agresiva, en muchos otros casos, las raíces no tienen la fuerza como para romper con los límites forzados que la contienen. Se enredan sobre sí misma y acaban por asfixiarse. Hay cuestiones que no son compatibles. Para que un jardín se sostenga en el tiempo, se debe respetar tanto la diversidad como la afinidad y la identidad de cada criatura en forma equilibrada. No solo las plantas, también los individuos que se alimentan de la misma y otros a su vez. Cada cosa tiene su lugar y es igual de importante. Para concluir, hago un tributo especial a los maestros árboles, porque de todas las formas de vida vegetal, el árbol se puede considerar el más relevante en el sentido de la psiquis humana. Y es debido a una razón precisa, no tanto por lo admirable de su longevidad, que muchos alcanzan a tener, sino más bien por una cuestión de escala. Están por encima de la altura de nuestros ojos, lo que nos recuerda lo pequeños que somos, y desde esta perspectiva humilde, comprender que lo que está por debajo de nosotros también es importante. Los árboles nos enseñan a erguirnos sobre nuestros pies, a sacar provecho tanto del sol como de la lluvia y elaborar con eso su propio alimento, a vivir en comunidad, no solo respetando el espacio de cada uno, sino que también dando cobijo y alimento a otras criaturas, a recordar que se pasa también por temporadas buenas y malas, sabiendo esperar el mejor momento para florecer, y cuando eso ocurre, dan lo mejor de sí, aun cuando muchos de sus frutos no germinen, se pudran o sean devorados, porque ni con todo eso será un desperdicio. Siempre, de alguna manera, otro lo va a aprovechar, y a la larga o a la corta, volverá al suelo que nos va a nutrir a nosotros mismos. Y sobre todo, a sufrir, buscar la luz y crecer estando parados en un sitio, porque ocupan un lugar en el mundo y están orgullosos de ser lo que son. Jorge Rietzmann escribió: se trata de imitar la naturaleza no porque sea una maestra moral, sino porque funciona.
No es que lo natural supere moral o metafísicamente a lo artificial, es que lleva más tiempo de rodaje. Muchas gracias.